Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45. Hoy junto a Cristian Castillo vamos a hacer el análisis. Específicamente vamos a entrevistar a la señora fiscal general y jefa del Ministerio Público, la doctora Consuelo Porras. Cristian, buenas noches, bienvenido. Iniciamos. Directamente, don Moreno, buenas noches. Agradecemos a la señora fiscal general, a la doctora Consuelo Porras, que haya aceptado la invitación de Canal Antigua. Señora fiscal, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches a ambos profesionales, muy agradecidos por siempre brindar la oportunidad de poder expresarle al pueblo de Guatemala la veracidad de los acontecimientos. Muy agradecida. Gracias, doctora Porras. Pues precisamente esta oportunidad se la brindamos a usted para que nos explique a la audiencia de Canal Antigua. Pues se ha dicho mucho desde el 23 de julio, ha habido comunicados, ha habido declaraciones, ha habido improperios, señalamientos, acusaciones, en fin. Ha habido de todo, pero de primera voz queremos escuchar de usted los fundamentos, los razonamientos que le llevaron a la decisión de destituir al señor Juan Francisco Sandoval, exfiscal de la FESI. Le escuchamos. Muchas gracias. En primer lugar, poderle manifestar al pueblo de Guatemala las razones fundamentales que hicieron objeto de la destitución del señor Sandoval. En principio, las mismas fundamentadas en la Constitución, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, demás normativas y reglamentos que actualmente tiene establecidos el Ministerio Público. Entre otras razones, fundamentalmente lo que motivó su despido inmediato fue el que él ejerce una justicia selectiva. ¿Por qué razón? A raíz de la revisión de expedientes que personalmente realicé en la FESI, se detectaron varios casos y varios nombres de sindicados a los que a su conveniencia de manera selectiva investigaba y judicializaba, mientras que omitía con otras personas que por su afinidad, amistad o cualquier otra índole no le convenía procesar penalmente. Aunado a eso, ejercía una justicia ideologizada. Con base en lo anteriormente expuesto, procuraba casos en contra de personas que ideológicamente le eran contrarios y favorecía a otras que le eran de su conveniencia. Actualmente existen investigaciones que permitirán esclarecer la justicia ideológica que tanto daño le ha hecho a la sociedad guatemalteca. Igualmente, se daba el trasiego de información de investigación a determinados actores. A pesar que existe prohibición legal por la reserva de todas las investigaciones, se tienen varias denuncias en contra del ex agente Sandoval, quien posiblemente trasladaba ilegalmente información a ciertos actores, perjudicando las investigaciones, politizando la justicia y violentando la reserva de las mismas. Así también, con ello se violentaba la presunción de inocencia de manera pública y a determinadas personas. Luego también se estableció la cooptación de la justicia penal en contra de sus enemigos con alianza de algunos juzgadores. Existen denuncias que están en investigación, en donde se informa que se realizaban reuniones con algunos jueces con la finalidad de abrir causas con base en otras causas para perjudicar a determinadas personas que no eran afines e incluso para favorecer a algunos que sí le convenían. También es importante señalar que impulsaba su impunidad dentro del Ministerio Público con base en la creencia que aducía que tenía protección nacional e internacional. Existen varias denuncias administrativas y en sede fiscal que están totalmente paralizadas porque hacía creer que contra él y su familia no tenía que proceder nada, sino se iban a someter al escrutinio y persecución nacional e internacional. Igualmente, pretendía cooptar el Ministerio Público, motivando persecución penal contra ciertos adversarios profesionales
que pudieran tener interés en participar en la elección de fiscal general con base en la justicia selectiva e ideológica. Se pretendía procesar de conformidad a tiempos y lineamientos para dicha cooptación. Consecuentemente, tengo que decir que es corrupto, no solo el que recibe dinero, sino el que no es objetivo en sus investigaciones. Doctora Porras, en el comunicado que trascendió, en el comunicado oficial del Ministerio Público, y cito textualmente, refiere que usted fue víctima de irrespeto como mujer, tanto en su función profesional como en su integridad como mujer. Además, menoscabó el trabajo, integridad y dignidad suya y puso en riesgo los atropellos a la institucionalidad del Ministerio Público. Igualmente, el comunicado hace referencia a ciertos vejámenes. ¿Podría, doctora, por favor, referir cuáles concretamente fueron esos vejámenes y cómo usted se sintió víctima en su integridad de mujer por el actuar del licenciado Juan Francisco Sandoval? Yo creo que es más que obvio, licenciado. Ustedes son testigos de que desde el primer momento que ingresé yo a la administración del Ministerio Público, hubieron ataques tras ataques, a manera de poder demeritar el trabajo, a manera de poder llegar con mensajes que no me permitieran a mí profundizar en las investigaciones que se llevaban. Eso es un hecho notorio, definitivamente. Consecuentemente, toda esa información de insulto, de vejamen que se profirió en mi contra, es un hecho notorio por cuanto que en todos los chats, en las redes sociales, era constantemente que determinados actores proferían en mi contra. ¿A raíz de qué? De toda la información yo no podía ni siquiera bajar a hacer revisiones de mesa, por cuanto que inmediatamente se informaba que me atacaran. ¿Por qué y con qué finalidad? Con la finalidad de que yo no supervisara el trabajo de esta fiscalía, olvidando que de conformidad con el acuerdo de creación como fiscalía de sección a la FESI, soy la única, y así textualmente está referido en este acuerdo, donde puntualmente establece que todos los casos serán asignados por el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público. Luego dice el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público es el único responsable de la asignación de los casos a la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI. Y si esto fuera poco, licenciado, el artículo 74 de la Ley Orgánica del Ministerio Público con meridiana claridad establece el deber de informar de los fiscales de sección y agentes fiscales. Sin embargo, ustedes son más que testigos que apenas yo bajaba a la fiscalía a hacer la revisión de mesas, inmediatamente, ¿y por qué se fue a meter la fiscal? ¿Cómo que? ¿Por qué se fue a meter la fiscal? Si soy la jefe del Ministerio Público, soy la fiscal general. Señora fiscal, el principio de jerarquía está plasmado desde los considerandos de la Ley Orgánica del Ministerio Público y eso hay que respetarlo. Señora fiscal, de su primera respuesta y la ampliación que le ha hecho a Christians, nace la duda, o más bien quisiera que ampliara, de que hay notorias violaciones a la ley orgánica, al Código de Ética del Ministerio Público vigente desde el 2019 y que evidentemente la sumatoria de los mismos la lleva a la decisión. Y aquí una pregunta muy concreta y específica. Partidos políticos, Procurador de los Derechos Humanos, activistas, etcétera, están solicitando su renuncia o destitución, incluso pidiéndole un levantamiento del derecho de antejuicio que él goza, indicando de que usted actuó ilegalmente e incumplió los procedimientos para la destitución del señor Sandoval. ¿Puede aclarar ese punto concreto específico, señora fiscal? Muy bien. En cuanto a la discusión legal de la procedencia o improcedencia de la legalidad de su destitución, corre a cuenta del interesado llevar ante los tribunales laborales para que sea discutida la legalidad o no de esta decisión.
Consecuentemente, no es ni los partidos políticos, no es ni el procurador, ni ninguno otro que no constituya la calidad de juez, por cuanto que la jurisdicción única y exclusivamente la Constitución se la confiere a los jueces y consecuentemente serán ellos los que donde se discutirá si es o no legal la decisión del Ministerio Público. Aunado a eso, es muy importante en cuanto a lo que usted refería, respetable licenciado, en que qué opinión me merece a mí que el señor Procurador de los Derechos Humanos haya pedido mi renuncia. Es importante y sabe por qué. En primer lugar, como abogado. En segundo lugar, es el que ejerce el cargo de Procurador de los Derechos Humanos. Consecuentemente, él mismo está violentando lo establecido en el artículo 274 de la Constitución, que claramente establece que su función es la defensa de los derechos humanos que garantiza la Constitución. Entre otros, el derecho que tiene la fiscal general o el fiscal general de ejercer sus funciones por 4 años. En el mismo artículo establece, para garantizar el debido proceso, cuáles son las causas de remoción del fiscal general. Consecuentemente, al no garantizar los derechos humanos de las personas y violentar los principios del debido proceso, al emitir la solicitud sin haber investigado, sin haber analizado ni la plataforma fáctica, jurídica y probatoria, actuando en forma parcializada, está incumpliendo con sus funciones y consecuentemente, ante el incumplimiento de sus funciones, soy yo la que le solicito que renuncie el señor Procurador de Derechos Humanos por incumplimiento de deberes. Doctora Porras, dentro del sistema de contrataciones del Ministerio Público, la ley orgánica establece que pues, las personas deben ser escuchadas y vencidas en argumentos dentro de un procedimiento establecido dentro de la misma ley orgánica del Ministerio Público. Estas acciones se dieron, hay evidencia de que hubieran, digamos, acciones administrativas o inclusive para corregir los errores cometidos por el licenciado Juan Francisco Sandoval al frente de la FESI en procesos internos dentro del Ministerio Público. Sí, muy importante señalar que de conformidad con el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio Público, claramente las causas de despido directo, entre otras, es la negativa de acatar instrucciones. Y esa fue una de las causales, aparte de todo lo argumentado que realmente ya se traía sumado a tomar la decisión. Aunado a eso, de conformidad con el reglamento del Ministerio Público, también los fiscales de sección son personas de libre remoción porque son de confianza. Consecuentemente, sumado a todas las irregularidades administrativas y fiscales que yo encontré, por cuanto que tengo que señalar que toda la vida se negó al registro de los expedientes en el sistema informático de SICOM, sistema que por obligación legal se debe realizar y actualizar en cada fiscalía. ¿Esto en búsqueda de qué? De la transparencia, de la legalidad de las actuaciones fiscales. Nunca se pudo hacer. Aunado a eso, la obstaculización en la revisión de mesas de trabajo de las agencias fiscales que conforman la FESI, toda vez que era automático que cuando se tenía tal fin, inmediatamente acudían los actores y empezaban a criticar que la fiscal general no revisara los casos, ocultando qué información, violentando en ese sentido el deber de informar que tienen de conformidad con el artículo 74 de la propia ley orgánica. Pero si esto fuera poco respetable, licenciado, además del retardo injustificado en algunas investigaciones, lo cual evidenciaba la parcialidad
y la falta de objetividad en las mismas. Así también se pudo advertir que situaciones como el caso de la nefasta situación del señor Gustavo Alejos, en donde después de haber solicitado la acusación en 2 procesos en contra del señor Alejos, en un hecho en el cual a todas luces se busca beneficiar a un sindicado y se pone en completo riesgo la averiguación de la verdad, no es posible generar impunidad a cambio de obtener información, siendo el caso que se habían presentado acusaciones, las cuales fueron presentadas al órgano jurisdiccional, y en la audiencia de discusión de dichas acusaciones, sin consultarme y en consecuencia sin mi autorización, en la referida audiencia, donde se debió discutir la acusación, sorpresivamente, se cambió la petición de la acusación ya planteada. Esto como fiscal general no lo puedo tolerar. Es una acción arbitraria y que menoscaba la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad en el país. Tampoco permitiré que se actúe en contra de los principios institucionales y legales. Y es por eso que instruí en el presente caso presentar la impugnación correspondiente. Señora fiscal, varios de los temas que usted señala y menciona caen dentro del ámbito de las faltas muy graves que considera la ley orgánica del Ministerio Público. Y bueno, ya lo de la falta de registro, que es una de esas faltas muy graves, ya lo explicó usted, pero hay otra que me llama la atención y que se refiere a trasladar información confidencial hacia personas no necesariamente que tienen algo que ver en eso. Y me refiero básicamente a medios de comunicación, a periodistas, incluso a académicos y a otros, poniendo muy en riesgo que la averiguación de la verdad se alcance. ¿Es esto un delito? ¿En dónde cae toda esta situación de trasiego de información que es muy evidente en varios casos, sobre todo en los escritos? Muy bien, hay varias denuncias interpuestas y que se están investigando en el Ministerio Público precisamente en relación a esta sindicación. ¿Verdad? Prontamente vamos a dar el avance de las investigaciones a efecto de establecer que efectivamente se tiene prueba en relación a este extremo manifestado. Doctora Porras, el mismo señalamiento hace el licenciado Juan Francisco Sandoval en la conferencia de prensa antes de salir del país, que personas cercanas al despacho superior del Ministerio Público podrían estar vinculadas precisamente a filtración de información sensible en casos. Y el día de hoy ha circulado profusamente un documento de una declaración que presuntamente podría estar ratificando el extremo planteado por el licenciado Juan Francisco Sandoval. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cuál es su posición? Igualmente, el licenciado Sandoval hace referencia a los atrasos en casos que le fueron presentados a usted y que permitieron en alguna medida que algunos señalados ganaran el derecho ante juicio. Y hoy pues están siendo solicitado el retiro de ese derecho ante juicio. ¿Cuál es su respuesta a estos dos señalamientos? Muy bien. En primer lugar, en cuanto a las filtraciones que él aduce, yo fui la que instruí la investigación de oficio para verificar la veracidad de estas opiniones. Consecuentemente, hay aperturados procesos para la investigación correspondiente. Pero algo muy importante en relación a la publicación que se diera en el periódico. En principio debo manifestarle que rechazo categóricamente esos señalamientos. ¿Por qué razón? Porque en los años que llevo como fiscal general, demuestro que mi actuar ha sido una administración que privilegia el cumplimiento de la ley, toda vez que la relación
con la Presidencia de la República es estrictamente en temas que atañen la institucionalidad del Ministerio Público. Y una vez más se evidencia lo tendencioso que es la nota periodística, toda vez que se advierte incongruencias con lo señalado en comparación con la supuesta declaración testimonial, es decir, que la noticia tergiversa lo supuestamente declarado por una persona. A decir de la supuesta declaración del señor Albeño Hernández, serán los fiscales a cargo de la investigación los que determinan la veracidad de lo declarado por esta persona. Es decir, que la declaración solamente constituye un indicio con líneas de investigación, las cuales deben ser comprobadas por otros medios. Por otro lado, es preocupante que un medio de comunicación, cualquiera que éste sea, tenga acceso a la misma, por virtud que las actuaciones penales son reservadas para los extraños y solo son públicos para los que son parte en el proceso. En ese sentido, quien haya dado lugar a su publicidad podría eventualmente tener una conducta ilícita y al respecto deben deducirse las responsabilidades legales correspondientes, licenciado. Señora Fiscal General, después de la noticia, bueno, de la destitución, pues bueno, se vinieron una serie de situaciones, desembocan en una conferencia en la Procuraduría de los Derechos Humanos y después trasciende que el señor Sandoval salió del país acompañado por personal de la PDH y aparentemente de la Embajada del Reino de Suecia. ¿Cómo califica esta situación? Sobre todo porque las garantías a las que el Ministerio Público estaba obligado del resguardo a partir de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le garantizaba pues las situaciones que hay que garantizar a alguien que no podemos dejar de decirlo, pues manejó temas bastante álgidos. Totalmente de acuerdo, poderles manifestar que en ningún momento el Ministerio Público, en virtud de esta resolución, le negó el esquema de seguridad que estaba asignado. En el momento en que él se fue de la Fiscalía, el encargado de su esquema de seguridad le dijo, licenciado, ¿a dónde lo vamos a llevar? Y él categóricamente dijo, ya no soy empleado del Ministerio Público y él ya no quiero seguridad. Esto está documentado. A raíz de esto se informó de parte de la Unidad de Seguridad del Ministerio Público y en ese mismo momento se notificó de la circunstancia tanto a la PGN, al Ministerio de Gobernación y a la Procuraduría de Derechos Humanos, a manera de garantizarle la seguridad del licenciado. Aunado a eso, manifestarle que todavía la seguridad de su familia la tiene. En ese sentido, manifestarle que el Ministerio Público ha cumplido en su totalidad con esa garantía fundamental de la protección a la seguridad y a la vida. ¿Y la intromisión de la embajada? ¿Perdón? La intromisión de la embajada del Reino de Suecia, aparentemente. Ah, muy bien. Ese es otra circunstancia diplomática que se tendrá que dilucidar en ese ámbito. Doctora Porras, diferentes autoridades de Estados Unidos, de diferentes poderes del Estado norteamericano, se han manifestado en torno a la decisión que usted tomó de separar al exfiscal Juan Francisco Sandoval de la FESI. No obstante, hay un extremo que nos gustaría que usted comprobara, y es que hay información de que la Embajada de Estados Unidos ha suspendido todos los proyectos que tenía de cooperación con el Ministerio Público, que hay que referirlos, son varios y que han permitido que el Ministerio Público tenga en este momento presencia prácticamente en los 340 municipios. ¿Cómo está esa situación y si es real que hay una suspensión de la cooperación norteamericana para el Ministerio Público? En principio, manifestarle que no he recibido absolutamente ninguna información por escrito en donde se me haga constar el extremo que usted manifiesta.
En ese sentido, yo no me puedo pronunciar realmente de la decisión que tenga la Embajada de los Estados Unidos e inclusive el gobierno de los Estados Unidos. Pero sin embargo, manifestarle que la cooperación de cualquier gobierno internacional no es para la fiscal o el fiscal de turno, es para la institución Ministerio Público. Consecuentemente, debe de prevalecer los intereses institucionales y no de una persona en particular. Yo fui muy clara en mandar una información a través de un representante de la Embajada de los Estados Unidos, manifestándole que por favor sus autoridades me mandaran por escrito cualquier situación que necesitaran ellos que yo pudiera aclarar oficialmente, porque yo soy una persona, una profesional verdaderamente que respeta todas las jerarquías y consecuentemente igualmente pido que se respete también al Ministerio Público como una institución independiente y autónoma del Estado de Guatemala. Señora fiscal, hay un caso oscuro que desde hace mucho tiempo se le señala al señor Sandoval y es el famoso caso Odebrecht. Ha trascendido de que en julio, a principios de julio, la Fiscalía de Asuntos Internos solicitó los expedientes completos de ese caso. En lo específico, señora fiscal, ese caso de Odebrecht que ha dañado tanto al país y donde Odebrecht en otros países ha tenido que pagar multimillonadas de sanciones, ha resarcido, ha hecho por los estados, en cambio en Guatemala no pasó mayor cosa. ¿Cuál es el estatus de ese caso en particular, señora fiscal? En principio, manifestarle que efectivamente la Fiscalía de Internos ha solicitado reiteradamente una copia digital, una copia manual, sin embargo, no ha sido posible que se le pueda proporcionar, aduciendo la reserva del caso. Sin embargo, el artículo 14 constitucional es muy claro, y por la misma jerarquía que tiene su ley orgánica establecida. El Ministerio Público es único. Consecuentemente, todas las fiscalías, obviamente, deben tenerse el auxilio correspondiente, por cuanto que si hay algunos medios de investigación que puedan servir en otro caso, definitivamente puede informársele a otra fiscalía y consecuentemente poder hacer uso de lo que necesite la otra fiscalía. Sin embargo, como usted bien lo dijera, licenciado, no ha sido posible. Razón que se tenga para no dar esta información, no se las puedo decir. No se las puedo decir, pero sin embargo es real. Eso que me está preguntando usted. Doctora Porras, uno de los temas que el fiscal ha dicho, el exfiscal ha planteado a un medio internacional de El Salvador en concreto, es que uno de los casos que pudiera haber generado tensión entre él, el presidente y usted, ha sido la investigación de plazas fantasma durante el año pasado, ya en tiempos de pandemia en el Ministerio de Salud. ¿Cuál es el estado de situación de esta investigación? ¿Han habido avances? ¿Cuál es en este momento el estado de situación de esa investigación en particular? En principio, no puedo generar información en cuanto a casos respetables, licenciado. Lo único que sí tengo que decirle es que absolutamente falso que cualquier expediente pueda generar realmente la inconformidad del fiscal general. ¿Por qué razón? Porque el fiscal general no lleva absolutamente ningún caso, ninguno. Quien lleva todos los casos son los agentes fiscales, que son los responsables y directores de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento he sido respetuosa de la independencia fiscal, porque yo fui fiscal, soy fiscal de carrera, conozco las reglas del Ministerio Público. Y en ese sentido, siempre he sido respetuosa de la independencia de que gozan los fiscales. Y en ese sentido, nunca, óigase bien, nunca he tratado yo de decirle al fiscal, haga o deje de hacer. Siempre les he dicho, obren sobre la razón, obren con pruebas. Si tienen pruebas, dele viaje. Si no tienen pruebas,
obviamente no se puede absolutamente judicializar ningún caso. He sido muy claro, por cuanto que debemos respetar la objetividad en todas las investigaciones. Señora fiscal, nos empezamos a acercar a la recta final de esta entrevista, pero creo que también es importante ver a partir de ahora hacia futuro. Hay una preocupación muy marcada en el sentido de que, bueno, después de esto, pues así con la misma autoridad con que usted creó como Fiscalía de Sección a la FESI, pues en algún momento la va a disolver y aquellos casos, sobre todo de alto impacto y otros muy mediáticos, se van a perder o van a desaparecer o partes sin novedad. ¿Cuál es el futuro de la FESI? ¿Cuál es el futuro de la nueva encargada de esta Fiscalía de Sección creada por usted? Que creo que es importante reiterarlo, de que es una Fiscalía de Sección creada por usted. Así efectivamente, licenciado, en principio manifestarle que no tengo ni siquiera la más mínima intención de poder dejar que funcione la FESI. Al contrario, creo que la FESI no es una persona. La FESI es un conjunto de personas que están llevando a cabo su labor. Quiero manifestarle que la FESI está conformada por 12 agencias fiscales, cada uno con sus respectivos casos, y tienen de apoyo aproximadamente de 40, 50, 60 personas en investigadores, analistas, operativos de investigación. Consecuentemente, más de 130, 140 personas son los colaboradores que integran esta fiscalía. Consecuentemente, todos y cada uno de ellos están llevando a cabo sus investigaciones que tienen asignadas. Aunado a que ahora la dirección de esta fiscalía la va a tener la magíster Valenzuela, que es una persona de carrera, tiene 24 años de experiencia en el Ministerio Público y consecuentemente será ella la que esté evaluando por qué el trabajo muy atrasado en unos casos, por qué en otros casos no han sido sindicadas unas personas sino solo otras. En fin, ella va a hacer el diagnóstico correspondiente a efecto de que avancen todos los casos, por cuanto que el lema es muy claro del Ministerio Público: justicia eficaz para todos y todas. Y consecuentemente, eso es lo que me va a informar la magíster Valenzuela para poder puntualizar qué casos y por qué están atrasados por años, de años. Doctora, siempre les he dicho a los fiscales, una justicia tardía para mí no es justicia. Doctora, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para sacar adelante. He creado una barbaridad de herramienta que le permita a los señores agentes fiscales nos quedamos sin tiempo adelante con su trabajo. Doctora, nos quedamos sin tiempo y quisiéramos escuchar de su propia voz cuál es la respuesta a dos acusaciones concretas. Una, que usted pudo haber retrasado la solicitud de antejuicio o proceder en contra del ahora magistrado Néstor Vázquez Pimentel. Y la otra, que tiene que ver con el hecho de cómo fue recibida la nueva fiscal ante el grupo de cooperantes del país, el G13. En principio, manifestarle lo del atraso. Es totalmente falso. Tengo una nota firmada por el ex fiscal Sandoval, en donde él por adelantado me mandó a decir, le voy a presentar, ¿sí?, proyectos de antejuicios por adelantado. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad, licenciado? Puro engaño. ¿Por qué no me presentó de una vez los proyectos? No, le voy a presentar, está documentado, está documentado. Hasta después ya me presentó los proyectos de antejuicio, se le hicieron las correcciones debidas, porque tengo realmente mi equipo de asesores y consecuentemente, conjuntamente con ellos analizamos todo lo que se somete a mi conocimiento y consecuentemente se les hicieron las correcciones debidas, como siempre lo hemos hecho en todos los documentos que presenta. Se le hacen las observaciones, se le indican los errores, los corrigen y después ya obviamente se oficializa la petición correspondiente.
Señora fiscal, como lo decía Cristian, pues bueno, entramos a la parte final, pero dos temas muy importantes. El primero, hay un señalamiento por parte del señor Sandoval de que hay un descontento al interno del Ministerio Público por su actuación, por la forma como usted dirige y la forma como usted lleva el Ministerio Público. Y que por lo tanto eso tendrá consecuencias. Pero la otra es también esta vertiente del linchamiento mediático de la cual usted es sujeto. Como le digo, improperios, insultos, demandas de renuncia, demandas de destitución, en fin, todo tipo de cosas. ¿Cómo aborda, y por favor, a manera de cierre, cómo aborda estos dos temas en particular? Muy bien. En cuanto a la inconformidad del personal, totalmente falso. Serán las 2, 3 personas que son afines al señor Sandoval, por cuanto que a mí oficialmente me vinieron a manifestar todo el apoyo los representantes de los trabajadores del Ministerio Público. Eso tengo testigos y fueron objeto de información general. Así que no es cierto. Por el otro lado, al contrario, están altamente agradecidos con mi gestión, por cuanto que se han implementado herramientas que en los años que tiene de creación y funcionamiento del Ministerio Público nunca se había hecho, porque nunca ningún fiscal se había atrevido a hacer las cosas como deben ser, con el deber ser del trabajo del Ministerio Público. Entonces, los trabajadores están altamente agradecidos por la debida administración que se ha llevado en el Ministerio Público. Aunado a eso, últimamente, ustedes son testigos de la vacunación masiva que hicimos en el Ministerio Público, lo que doblemente agradecido los trabajadores con la administración, porque siempre he tutelado el bienestar de los trabajadores, privilegiando su salud. Y en ese sentido, no solo la salud, sino que también el efectivo funcionamiento del ministerio. No puede ningún miembro del personal del Ministerio Público estar diciendo lo contrario, por cuanto que hemos sido los primeros en eficiencia que en 10 años no se había logrado en el Ministerio Público. Consecuentemente, es un resultado positivo. Doctora. Aunado a eso, en cuanto a lo que usted me manifestaba de los atropellos, debo de manifestarle con absoluta tranquilidad que no me preocupan por cuanto que yo me conozco y mucha gente me conoce. Aunado a eso, solo tomo en cuenta la fuente de donde vienen esos atropellos. No puedo pedirle yo más a estas fuentes porque no pueden dar más de lo que verdaderamente dan. Si las fuentes fueran la Virgen Santísima y nuestro Señor Jesús, me afligiera un montón. Como me lo dijo un periodista, mire fiscal, no se preocupe de los comentarios atropellantes en su contra, porque las fuentes de donde se están generando son obviamente conocidos por todos los guatemaltecos. Doctora Porras, hasta este momento, ¿tiene usted conocimiento de líneas de investigación que involucren al círculo del presidente, como ha referido el licenciado Sandoval en la conferencia antes de salir del país? ¿Hay indicios que puedan vincular a casos actualmente investigados en el Ministerio Público y que puedan tener líneas de investigación hacia el círculo cercano al presidente, o hayan hallazgos que puedan involucrar al mismo presidente? Independientemente de lo que dijera el licenciado Sandoval, quiero manifestarle con profesionalismo. Son investigaciones que están en curso y consecuentemente en su momento se darán a conocer los implicados en cada caso en particular. Tengo el profesionalismo que para los extraños no debe de darse a conocer los casos que se están investigando. Entonces, bajo el marco que me caracteriza del profesionalismo, yo no puedo externar públicamente de los casos que se están llevando a cabo, pero en su momento estarán al alcance de todo el pueblo de Guatemala. Señora fiscal, le dejamos abiertos los micrófonos de Canal Antigua para que usted, si hay algún tema, algún mensaje, algo que considere importante, necesario de ampliar, aclarar o
que en el transcurso de la entrevista haya quedado por ahí, por favor, tiene estos minutos finales de cierre para usar ese micrófono, por favor. Muchas gracias, licenciado. Solo manifestar mi obligación de informarle al pueblo de Guatemala que estamos analizando las acciones a emprender, derivado de que en sus declaraciones reveló información, lo cual pone en riesgo la averiguación de la verdad al alertar a posibles indicados. Y fundamentalmente, él ya no tenía la calidad de fiscal, lo cual representa una situación muy delicada. Hago un llamado a todas las organizaciones nacionales e internacionales y a todos los sectores en general a que acuerpen causas en beneficio del pueblo de Guatemala, a que sumemos esfuerzos para velar porque se respeten los derechos del pueblo de Guatemala. Como fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, continúo firme en mi compromiso y convicción de garantizar una justicia eficaz para todos y todas, en el marco de una cultura de respeto, de legalidad, sin sesgos ni ideología, factores fundamentales para construir un verdadero Estado democrático de derecho en Guatemala. Les estoy altamente agradecidos por la oportunidad que me brindaron de dirigirme a nuestro pueblo guatemalteco. Muy amables y buena noche. Gracias, señora fiscal general. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Bien, Cristian, cerramos. Creo Sí. que ha sido interesante. Creo que hay muchos elementos que seguirán generando muchísimo debate el resto de los días. Y siempre es importante, Mariano, recordarle a la audiencia que hay que tener las dos visiones. Ya se ha tenido múltiples entrevistas al licenciado Juan Francisco Sandoval. Hay acceso a múltiples entrevistas y acciones que fueron referidas a nivel comunicacional. Era importante escuchar a la fiscal general y es usted el que puede contrastar ambas informaciones, ambas posturas y sacar sus propias conclusiones. Y si el señor fiscal llegase otra vez a aceptar una entrevista aquí con nosotros, se la haríamos. Pero como se niega rotundamente a ser entrevistado por nosotros, pues bueno, ya es problema de él. También hay un ciudadano, hay un señor colombiano que reiteradamente, que igual aquí con gusto lo entrevistamos. La cosa es que tengan los arrestos para aceptar una entrevista aquí en Canal Antigua. Bueno, buenas noches, hasta la próxima.